El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear, en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a su rostro. El lugar más seguro del mundo, pues ese lugar está en el centro de la voluntad de Dios, Salmos 11. ¿A dónde ir cuando aparecen los problemas en nuestra vida? Pues lo mejor que uno puede hacer es refugiarse en las promesas de seguridad que Dios nos da, ¿no? El lugar más seguro para cualquier cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios. La más dura batalla que todos aquí vamos a tener que librar en nuestra alma, y que es una batalla casi cotidiana, será la siguiente: la duda de a quién acudir cuando surjan los problemas en la vida. Pues cuando eso pase, solo tendremos dos refugios. O nos vamos al monte cual ave, ¿no? O nos refugiamos en Dios. O buscamos nuestro propio refugio o el que nos ofrece Dios. No sabemos cuáles fueron las circunstancias que estaba pasando David cuando escribió este salmo. Hay comentaristas que opinan que este salmo surge mientras estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Otros creen, sin embargo, que las circunstancias por las que David estaba pasando provienen de la rebelión de su hijo Absalón. Probablemente se refiere a esta última circunstancia, ya que los amigos que acompañan a David, ¿no?, y que le aconsejan huir, le animan a tomar el mismo camino que había tomado él antes, ¿no?, cuando estando perseguido por el rey Saúl se había escapado a las rocas, a las cuevas,
que usan los animales para esconderse. Esta circunstancia la podréis ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. De lo que no hay duda es de que este salmo surge como fruto de la persecución y de la advertencia de alguien que parece un amigo, sí, pero que no acierta en ese consejo que le está dando, y vemos que David reacciona molesto e incluso parece airado con ese aviso de que debe de huir. Bien, antes de entrar en la profundidad de este Salmo 11, quisiera hacer una paráfrasis del Salmo, ¿de acuerdo? Una paráfrasis es usar con mis propias palabras lo que realmente el Salmo quiere decir, ¿no? Para comprender mejor. Es como si David dijese hoy lo siguiente, fijaros. Mi amigo, mi refugio está en el Señor. Yo ya sé que los que me odian y me persiguen están tensando el arco para tirar una flecha y dispararla contra mí, y que además lo hacen desde la oscuridad de su escondrijo para no ser descubiertos. Pero ¿cómo se te ocurre decirme que me escape como si fuese un pajarillo que huye del cazador? Si mi fundamento, que es Cristo, desaparece, ¿qué podré hacer? ¿A dónde marchar? No hay sitio al cual escapar. Mejor sería morir. El Señor está en los cielos y Él está mirando atentamente a todos, y sabe perfectamente todo lo que ocurre. Así que, amigo mío, Dios está permitiendo esto en mi vida porque Él lo que quiere es probar al justo. Pero eso es muy diferente de lo que le está ocurriendo al injusto, que es aquel que no tiene sus fundamentos en Cristo. Dios aborrece y repudia al injusto, al cual, y aunque tú ahora no lo veas, le traerá las calamidades que se merece por haber puesto su confianza en sí mismo y no en el Señor. El Señor es justo, por eso solo aquel que también lo sea terminará contemplando su rostro. David, a pesar de la persecución a la que estaba siendo sometido, deja terminantemente claro en este salmo quién es su fundamento. Pero lo cierto es que esta va a ser una batalla diaria para todos nosotros, ¿no? Una batalla diaria a la que nos tendremos que enfrentar. ¿Cuál es? Pues el miedo a tener fe. El miedo se va a enfrentar a nuestra fe, pero vemos que en David la fe triunfa, gana al miedo. Este salmo yo lo he dividido en 3 partes para poderlo entender mejor. La primera la he titulado el miedo, ¿no? Ese que se apodera de nosotros cuando hay circunstancias adversas. El miedo se enfrenta a nuestra fe. La segunda parte lo he titulado la reacción del justo ante ese miedo. Y la tercera es la fe del justo vence al miedo. Vamos a ver la primera. El miedo se enfrenta con nuestra fe. Versículo 1. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Bien, vamos a empezar por el versículo 2, ¿no? Porque en el versículo 2 es donde vemos esas circunstancias por las cuales David está pasando. Él estaba siendo perseguido por enemigos, unas personas que deseaban su muerte y que le estaban acorralando para matarle. No eran, pues, circunstancias propicias para estar tranquilo y para confiar. Pues muchas de las circunstancias que nos rodean en la vida son así, ¿no? Intentarán afrentar y amenazar nuestra fe en el Señor. David era uno de esos rectos de corazón que vemos en el versículo 2. Y era recto de corazón no porque él fuera recto en sí mismo, sino porque deseaba seguir el consejo de Dios a través de su palabra. Hoy nosotros también somos esos rectos de corazón, pero al igual que con David, nosotros no somos rectos porque lo seamos en nosotros mismos, sino porque hemos decidido seguir a Cristo para que sea Él quien nos limpie con su palabra y así poder ser sensibles a su voz, que la podemos leer y escuchar en las Escrituras. Solo los rectos de corazón, que son aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿no? Que son aquellos que han puesto su vida en manos del Señor, podrán decir lo que dice el versículo 1. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? No es fácil confiar en el Señor. Es fácil cuando las cosas marchan bien, ¿no? Las situaciones en las que todo funciona bien son situaciones en las que nuestra fe no se ve confrontada. Pero, ¿y cuando se complican? Cuando se complican es cuando nuestra fe se pone a prueba. Es fácil confiar cuando soy yo el que tiene el arco y la flecha en la mano, ¿no? O sea, cuando soy yo quien domina la situación. Pero cuando la flecha a quien apunta es a mí, ahí es cuando sabré en quién he confiado de verdad. Es ahí donde descubro
que solo tengo dos opciones, o en mis posibilidades de escapar, o en Dios y en su protección. En la época de David, huir a la montaña y allí encontrar un escondrijo era la forma más fácil y más segura de escapar de una circunstancia adversa. Allí podría esconderse de los perseguidores, ¿no? David así lo hizo cuando el rey Saúl le persiguió. Pero hoy, sin embargo, cuando nos queremos escapar de algo, nos marchamos, por ejemplo, pues a otra ciudad, ¿no? Incluso a otro país, y así poder escapar de las circunstancias que nos aterrorizan o que nos atemorizan. Un divorcio, un fracaso no en una relación personal, una situación de inseguridad en una ciudad en la que vivimos cuando la violencia se desata, etc. Escapar al monte, ¿no? Este es el consejo del mundo. Esto será lo que muchas veces un amigo, la sociedad o un psicólogo te dirá cuando tus circunstancias son adversas. Márchate al monte, escapa de tus problemas, márchate y descansa. Apártate de las circunstancias, ya verás cómo todo se arregla. Escapa al monte, cual ave. Este tipo de consejos nos los suelen dar pues los profesionales, la familia, los amigos que a veces, con buena intención pero equivocada, nos suelen recomendar escapar, o sea, arreglar las cosas por nosotros mismos en vez de confiarle a Dios nuestro problema y así enfrentar la situación juntos, Dios y nosotros, para vencer esa situación a través de la fe. Esto es importante, porque hay que vencerla a través de la fe. Puede que en algunos casos marcharse sea lo que Dios quiere, ¿no? Yo no voy a decir que no, pero eso es muy diferente de no tomar en cuenta a Dios y su consejo. Eso es muy diferente que desconocer que Dios es soberano y que nuestras vidas están en sus manos. Escapar al monte cual ave sin reconocer previamente lo que David reconoce, en el Señor he confiado, no resuelve nada. Es más, lo complica todo. Es cierto que es más fácil, ¿no? Pero no es efectivo porque el problema se agrava. ¿Por qué? ¿Por qué se agrava el problema cuando yo no confío en el Señor? Porque no importa dónde vayas, siempre tendrás que cargar contigo mismo. Y como el problema somos nosotros, ¿no? Y como el problema que está grabado a fuego en nuestros corazones se llama pecado, y como nadie puede huir de sí mismo, pues resulta que huir no soluciona nada. De hecho, lo complica, como he dicho antes, porque el paso del tiempo no hace sino enquistar esa enfermedad del corazón, ¿no? Corazón al cual Jeremías llama perverso y engañoso. Enfermedad que nosotros también conocemos por un nombre, orgullo, ¿no? El orgullo de la independencia, el orgullo de no querer consultar ni seguir el consejo de Dios. Más aún, el pecado del orgullo de querer ser como Dios. Ante el acoso, ante la inseguridad, ante la persecución, lo primero que David hace no es poner en práctica su propia prudencia, sino que lo que él hace es reconocerle a sus amigos: en el Señor he confiado. Él, David, no piensa huir sin previamente confirmar su seguridad en el Señor. El problema de confiar en nuestra propia prudencia en medio de las dificultades, el problema de confiar en la sabiduría humana en medio de la confusión, ¿no?, de una situación peligrosa, consiste en que esa sabiduría humana es limitada y además es perversa, o sea, torcida. ¿Por qué? Pues porque proviene de un ser caído, de un ser que no tiene en cuenta a Dios, de un ser que no tiene la perspectiva divina. Por eso digo que es una decisión limitada, porque no tiene en cuenta la perspectiva divina, y además digo que es perversa porque solo tiene en cuenta sus propios intereses, ¿no?, y no los intereses de Dios. Los míos siempre serán egoístas y mezquinos, aunque a mí me parezcan excelsos y piadosos. Pero con David no pasa así. David comienza diciéndoles a sus amigos: en el Señor he confiado, el Señor es la respuesta a mi angustia. Seguramente David estaría recordando el Proverbio 3, versículo 5, que dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Por eso continúa haciéndoles una pregunta. Ahora la vamos a ver en el versículo 3, pero es una pregunta retórica. Dice David: si esto fuese destruido, si mi confianza en el Señor se derrumbara, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto es lo que vemos en el versículo 3, que es la segunda parte, la reacción del justo ante ese miedo.
¿Qué ha de hacer el justo? Dice David en este versículo 3, cuando, siendo él el rey de Israel, estaba siendo perseguido injustamente por haberse destruido el fundamento legal sobre el cual se basaba la convivencia en el pueblo de Israel. El fundamento de la convivencia en el pueblo de Israel era la decisión soberana de Dios de que David era el rey ungido, y lo habían expulsado de su reinado. Por eso el fundamento, que es la voluntad de Dios, había sido destruida, ¿no? ¿Qué ha de hacer el justo cuando se destruye el fundamento? Todos estos días estamos viendo en las noticias cosas como estos fundamentos destruidos, ¿no? Cuando la ley, las instituciones, la justicia son destruidos en un país, las personas de bien lo pasan mal. En esos países donde triunfa el caos y los fundamentos son destruidos, los fundamentos sobre los que se basa la convivencia son destrozados, son los malvados los que campan a sus anchas, son los malvados los que disfrutan, y el justo se pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Estoy hablando de los países. Lo mismo pasa en las familias. Cuando los fundamentos de una familia son destruidos, cuando los principios de orden, justicia y responsabilidad de cada uno de los miembros se destruyen, cuando desaparecen esos principios en la familia, o los que desaparecen son los padres que deben de aplicarlos, o ya sea porque se marchan de casa, o ya sea porque aún no marchándose, pues es como si no estuviesen, todos los miembros de la familia quedan expuestos al enemigo, ¿no? Y hará de las suyas el enemigo. El enemigo siempre va a estar al acecho para que cuando los fundamentos sean destruidos, pueda hacerse él con el control de todo. No me voy a cansar de repetirlo, como no se cansa el atalaya de repetir y de avisar del peligro que acecha. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. El ladrón va a venir a hurtar, a matar y destruir, ¿sabes cuándo? Cuando los fundamentos sean destruidos. Y nosotros sabemos que Él es nuestro fundamento, Jesucristo. Para el que ha puesto su confianza en Dios, su fundamento, la roca sobre la cual construye toda su vida, su familia, sus relaciones personales, etcétera, es Cristo. Así que si ese fundamento llegase a ser destruido por cualquier causa, ¿qué ha de hacer el justo? Pues el justo lo que ha de hacer es conservar su confianza en las Escrituras para que ese fundamento, que es Cristo, no sea destruido. Y así no solo no tenga una vida pobre y triste, sino para que también el resto del mundo pueda tener la posibilidad de encontrar a Cristo, ¿no? De tener la esperanza que es Cristo. Esperanza que está depositada en la Iglesia. Lo acabamos de decir, el justo, cuando vive en una situación en la que todos los fundamentos buenos, y aunque no lo quieran reconocer los legisladores, todos los fundamentos buenos provienen de la Escritura, digo, que cuando vive el justo en una situación en la que los fundamentos son destruidos, ha de confiar, ha de conservar su confianza en las Escrituras para que esos fundamentos puedan ser preservados, por lo menos en su familia. El orden, la justicia, el respeto a la vida, la verdad, el sentido de la vergüenza por las cosas mal hechas, la responsabilidad del deber, y no solo de los derechos, ¿no? El respeto a los mayores, el respeto a la convivencia con los demás, el respeto también a esa conciencia que nos dice cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo las estamos haciendo mal, a través de un sentimiento de culpa, las relaciones sexuales correctas a la luz de la palabra de Dios, etc. Cuando todos estos fundamentos que vienen explícitos en la palabra de Dios son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pues no abandonarlos. Por eso la pregunta en boca de David es una pregunta retórica. Es una pregunta en la cual ya sabemos cuál es la respuesta. Los fundamentos se han de restablecer si es que se han destruido. No se puede huir al monte cual ave. Es cierto que el creyente, en estas situaciones sociales en las que los fundamentos son sistemáticamente destruidos, parece que puede hacer muy poco, pero no es cierto. Dios es soberano y solo Él sabe por qué permite todo esto que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero yo también tengo una responsabilidad personal y familiar. Y cuando esos fundamentos son destruidos, yo he de permanecer firme en la roca que es Cristo para que mi casa no se venga abajo. Sé que esto va a ocasionar que el injusto
aquel que no se fía de la palabra de Dios, sino que se fía solo de su propia prudencia, yo sé que va a ocasionar esto, cuando yo me permanezca firme en el fundamento, pues que me persiga o que se ría, ¿no? Él no va a tolerar que yo me guíe por el consejo de Dios, ni va a dejar que lo publique, o sea, que lo predique. Yo sé que esto es así, pero yo también sé que la fe del justo vence al miedo. Cristo, que es nuestro fundamento, que es la palabra de Dios, es dado por Dios a todos. Ese fundamento es dado a todos los hombres que quieran seguir su consejo. Tanto la familia como la Iglesia son los diseños bíblicos dados por Dios a todos los hombres, y digo a todos, para que les vaya bien. Como el fundamento que es la palabra y sus diseños, uno de ellos es la Iglesia y otro la familia, han sido siempre y especialmente hoy atacados por los injustos, yo ya sé lo que tengo que hacer cuando esos fundamentos son destruidos. Lo dice el Salmo: no huir al monte cual ave, quedarme a luchar la batalla, a pesar de que yo sé que el enemigo, y aquí el enemigo es Satanás, ¿de acuerdo? A pesar de que yo sé que el enemigo está desde la sombra con el arco tensado y con la flecha preparada para matarme, para anularme, ¿no? Para que me vaya mal. Así que el justo no puede abandonar la batalla aunque piense que está perdida. El justo no puede escaparse a una posición más segura solo por salvar la vida. Nosotros ya la hemos perdido, ¿o no? Ya la hemos entregado, ¿o no? El justo no puede abandonar la defensa del Evangelio aunque piense que no conseguirá resultados. Es igual. Eso, el conseguir resultados, no depende de mí, depende del Señor. Hemos dicho al comenzar este salmo que el lugar más seguro para cualquier cristiano siempre va a estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esa voluntad de Dios, ¿sabéis por dónde comienza? Por la cruz. Así que, como con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no lloro yo, ya no me quejo yo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto implica que un cristiano es la persona más valiente de este mundo, porque ha muerto a sí mismo para que sea hecha la voluntad de Dios en él. No cualquiera hace esto, ¿no? Por eso no cualquiera es cristiano. Puede llamarse de nombre, pero morir a uno mismo. Fijaros en estos 3 primeros versículos que hemos leído. Vemos a un hombre justo, y no ha habido hombre más justo sobre esta tierra que Jesucristo, ¿no? Quiero que volvamos a leerlos, los tenéis ahí en la Biblia, en los versículos 1, 2 y 3 del Salmo 11. Y ahora, pensando que los dice Jesús, ¿de acuerdo? Como el hombre justo. En mi Padre he confiado, Pedro. ¿Cómo le dices a mi alma, escapa al monte cual ave? Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Eso viene en Mateo, ¿de acuerdo? Mateo 16, 22. Yo sé que los malos tensan el arco, disponen sus flechas sobre la cuerda para disparar en lo oculto a los rectos de corazón. Pero Pedro, quítate de delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Veis la relación? Ahora podemos entender mejor estos versículos a la luz de la amenaza que los justos siempre van a recibir de la sociedad en la que vive. Y es una amenaza que el hombre justo ha vivido ayer y que también vive hoy, ¿no? Y que vivirá dentro de un siglo exactamente igual. Así que no te preocupes, porque nos va a ocurrir. Por eso la pregunta del Salmo es muy pertinente hoy también. ¿Qué ha de hacer el justo? Pues evidentemente lo que no ha de hacer es abandonar lo que Dios le ha entregado, que es la revelación de Cristo a través de su palabra, ¿no? Ante las dificultades el enemigo nos va a colocar en una situación complicada, que tengamos que decidir si seguimos a Cristo o no, ¿no? Esas dificultades que el enemigo coloca en nuestro camino, lo que quieren conseguir es que nos quedemos sin el Señor, que escapemos de su presencia para hacer lo que ha venido a hacer, que es hurtar, matar y destruir. Así que salir corriendo no es precisamente lo que un justo ha de hacer. Nos puede ocurrir, y de hecho, pues siempre estará ahí esa tentación de escapar al monte cual ave, pero este salmo nos avisa de que es precisamente eso lo que no debemos hacer. Por eso, ante estas situaciones que siempre vendrán a nuestra vida, el justo ha de abandonar esos consejos, ¿no? Como vimos de Pedro al Señor, cuando hemos leído de Mateo,
que provienen del miedo y afirmarse en lo que a continuación viene. Y lo que a continuación viene es la soberanía de Dios. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.